Bienvenidos a esta inmersión profunda en el mundo del periodismo y la redacción de noticias. Me imagino que estás aquí porque te interesa saber más sobre cómo se crea una noticia. O cómo protegerte de las noticias falsas. Exacto, o el concepto de la pirámide invertida en la escritura periodística. Entender estos elementos es clave para cualquier persona que quiera ser un consumidor de noticias más crítico e informado. Totalmente de acuerdo. Y bueno, empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los bloques de construcción de una noticia? En elementos y factores de la noticia.pdf y la estructura de la noticia.pdf se mencionan 6 elementos que componen cualquier hecho noticioso. Así es, estos 6 elementos son esenciales para analizar y comprender cualquier noticia, desde la más simple hasta la más compleja. Vale, desglosemos esos elementos. ¿Qué preguntas deberíamos hacernos al leer una noticia? Las preguntas clave son: ¿qué sucedió? Este es el hecho. ¿Quién realizó la acción? Este es el sujeto. ¿Cuándo ocurrió? El tiempo. ¿Dónde se llevó a cabo? El lugar. ¿Por qué se realizó? La finalidad. Y finalmente, ¿cómo se desarrolló? La forma. Tener en cuenta estas preguntas nos ayuda a diseccionar la información y a entenderla mejor. Ahora, pasemos a la siguiente etapa. ¿Qué convierte una historia en noticia? Elementos y factores de la noticia.pdf destaca dos factores principales: la actualidad y la proximidad. Efectivamente. La actualidad se refiere a la frescura de un evento. Las noticias deben ser recientes para captar la atención del público. La proximidad, por otro lado, significa que los eventos más cercanos a la audiencia, incluso si son de menor escala, tienden a generar mayor interés. Es fascinante cómo estos factores influyen en lo que vemos en los medios, pero hay algo que me intriga. ¿Cómo deciden los periodistas qué es realmente relevante? ¿Por qué Interesas las noticias.pdf profundiza en el concepto de valores noticiosos? Exacto. Los valores noticiosos, también conocidos como criterios de noticiabilidad, son un conjunto de criterios que se utilizan para determinar si un evento es lo suficientemente relevante como para convertirse en noticia. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de estos valores? Claro que sí. Algunos de los valores más comunes son la prominencia, la rareza, la consecuencia, el conflicto, la emoción, la tragedia, el suspenso y el progreso. Imagina un evento que involucre a una figura pública reconocida. Su prominencia lo convierte en algo noticioso. O un evento inesperado o inusual. Su rareza atrae la atención del público. Ya veo. Entonces, la selección de noticias no es un proceso puramente objetivo. Precisamente. El interés es subjetivo y depende de la relación entre evento y el público. Lo que para un medio puede ser una noticia importante, para otro puede no serlo. Hablemos ahora de cómo se estructura una noticia. Géneroinformativo.pdf. Y la estructura de la noticia.pdf describe la pirámide invertida como un modelo fundamental en la redacción periodística. La pirámide invertida es una estructura que prioriza la información. Comienza con lo más importante: el lead o entrada de la noticia, que responde a las preguntas básicas de quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Es decir, lo esencial va primero. ¿Por qué es tan importante esta estructura? Esta estructura se adapta a los hábitos de lectura modernos. Las personas a menudo hojean o leen solo el comienzo de un artículo. La pirámide invertida permite una rápida comprensión de la información esencial, incluso si el lector no llega al final. Tiene mucho sentido. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplica la pirámide invertida en una noticia real? Claro, imagina una noticia sobre un incendio. El lead informaría que un edificio de apartamentos se incendió anoche, resultando en la evacuación de 50 residentes y 2 heridos leves. Luego se podrían añadir detalles sobre las causas del incendio, la respuesta de los bomberos, etc., en orden descendente de importancia. Comprendo. La pirámide invertida es una herramienta poderosa para organizar la información y captar la atención del lector. Géneroinformativo.pdf también menciona diferentes tipos de periodismo informativo, ¿cierto? Sí, dentro del género informativo encontramos formatos como el párrafo o nota informativa, la entrevista informativa, la crónica informativa y el reportaje informativo. ¿En qué se diferencian estos formatos? Parecen bastante similares. Cada formato tiene un propósito y un enfoque distinto. La nota informativa, por ejemplo, es breve y concisa, ideal para comunicar hechos de forma rápida. La crónica informativa, por otro lado, ofrece un relato cronológico y detallado de un evento, lo que la hace ideal para eventos que se desarrollan en el tiempo. ¿Y la entrevista informativa y el reportaje informativo cómo se caracterizan? La entrevista informativa se centra en obtener información factual a través del diálogo con una fuente, mientras que el reportaje informativo implica una investigación en profundidad y una exploración más amplia de un tema. Es crucial, entonces, reconocer estos formatos para comprender la intención del periodista al presentar la información. Exactamente. Saber si estamos leyendo una nota informativa o un reportaje informativo nos ayuda a contextualizar la información y a entender el enfoque del periodista. Ahora, pasemos a un tema crucial en la era digital: las noticias falsas
FakeNews.pdf nos advierte sobre los peligros de la desinformación y su impacto en la sociedad. Las noticias falsas o fake news son un problema creciente. Se crean y difunden con el objetivo de manipular la opinión pública, apelando a las emociones y aprovechando la rapidez con la que se comparte la información en las redes sociales. Es alarmante cómo la desinformación puede propagarse tan rápidamente. ¿Qué podemos hacer para protegernos de este tipo de noticias? FakeNews.pdf ofrece algunos consejos para detectarlas. Efectivamente, debemos desarrollar un pensamiento crítico y cuestionar la información que consumimos. Es importante ser escépticos, especialmente con las noticias que nos generan fuertes reacciones emocionales, ya que las fake news a menudo buscan provocarlas. ¿Qué otros consejos podemos aplicar para verificar la información? Es fundamental verificar la fuente de la información. Debemos preguntarnos, ¿quién está detrás de esta noticia? ¿Es una fuente confiable? ¿Tiene algún sesgo o interés particular? FakeNews.pdf también recomienda validar la información en otros medios de comunicación confiables. Así es. Si una noticia es verdadera, es probable que otros medios de comunicación la hayan reproducido. Si solo la encontramos en un sitio web desconocido o en redes sociales, debemos ser cautelosos. La BBC, en el mismo documento, ofrece una guía básica para identificar fake news. La BBC recomienda leer la noticia completa, no solo el titular. También aconsejan investigar la fuente, buscar el titular en Google para comprobar si otros medios confiables lo han reproducido, verificar los datos que se citan y el contexto y la fecha de publicación. Incluso sugieren usar la búsqueda inversa de imágenes para validar la autenticidad de las fotos. Exacto. Estos consejos nos ayudan a ser más cuidadosos y a desarrollar un pensamiento crítico frente a la información que encontramos en línea. Hablemos ahora de las fuentes de información, un tema clave en el periodismo. Las fuentes informativas.pdf destaca su rol crucial en la construcción de las noticias. Como dice Stella Martini, no hay noticias sin fuentes. Los periodistas dependen en gran medida de las fuentes para obtener la información que luego transmiten al público. Las fuentes informativas.pdf clasifica las fuentes en dos tipos principales, documentales y vivas. ¿Podrías explicarnos esta clasificación? Claro, las fuentes documentales incluyen archivos, documentos escritos, bases de datos, informes, estudios, material audiovisual, etc. Son recursos que proporcionan información de forma indirecta a través del registro y la documentación. ¿Y las fuentes vivas qué las caracterizan? Las fuentes vivas son personas que proporcionan información de forma directa a través de entrevistas, declaraciones, testimonios, etc. Entonces, dentro de las fuentes vivas encontramos diferentes subtipos. Sí, las fuentes informativas.pdf menciona varios subtipos: fuentes propias, institucionales, espontáneas, confidenciales y anónimas. Cada una tiene sus propias características y niveles de confiabilidad. ¿Podrías profundizar un poco en cada una de ellas? Con gusto. Empecemos con las fuentes propias. Estas son los contactos personales y redes del periodista. Son personas a las que el periodista puede acudir para obtener información o confirmar datos. ¿Y las fuentes institucionales, cómo las definimos? Las fuentes institucionales son representantes oficiales de instituciones, como funcionarios del gobierno, portavoces de empresas, líderes religiosos, etc. Suelen proporcionar información oficial o representar la postura de la institución a la que pertenecen. Entiendo. ¿Y las fuentes espontáneas? Las fuentes espontáneas son ciudadanos comunes que proporcionan información por iniciativa propia, como testigos de eventos, personas afectadas por un suceso, etc. Suelen ser valiosas para obtener testimonios directos y perspectivas desde la calle. ¿Y qué hay de las fuentes confidenciales y anónimas? Parecen ser las más complejas. Efectivamente, las fuentes confidenciales y anónimas merecen una atención especial. Las fuentes confidenciales proporcionan información bajo la condición de que su identidad se mantenga en secreto. Esto puede deberse a que temen represalias o porque la información que poseen es sensible. ¿Y las fuentes anónimas, en qué se diferencian? Las fuentes anónimas no revelan su identidad en absoluto. Esto puede ser útil para obtener información que de otro modo sería imposible conseguir, pero también plantea desafíos éticos y de verificación. Es fascinante cómo cada tipo de fuente aporta una perspectiva única al proceso de creación de noticias. Las fuentes informativas.pdf también cita a Bernstein y Woodward, quienes afirman: si saben manejar las fuentes, el periodista tendrá gran parte de la tarea hecha. Lo ideal es que se logre confirmar un hecho con dos fuentes independientes entre sí. Esa frase resume la importancia de la verificación y la búsqueda de múltiples perspectivas. Un buen periodista no se conforma con una sola fuente, sino que busca contrastar la información y confirmar los datos con al menos dos fuentes independientes. Héctor Borrat, por su parte, destaca la importancia de la diversidad de fuentes para la credibilidad. En lasfuentesinformativas.pdf dice:
Para un medio de comunicación, cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad de las informaciones que comunica y de las fuentes que cita, tanto mayor será su credibilidad y, por lo tanto, su influencia. Es fundamental buscar fuentes diversas y contrastar la información para obtener una visión más completa y confiable de los hechos. Cuanto más amplio sea el abanico de fuentes, mayor será la credibilidad del medio y la confianza del público. Ahora centrémonos en la figura del reportero y el periodista que está en el campo, en contacto directo con la noticia. Reportero.pdf y programa asignatura taller de la reportero OIE, PR203.pdf, describen su rol fundamental en el proceso periodístico. El reportero es el boots on the ground del periodismo, la persona que está en la calle buscando la información, hablando con las fuentes, presenciando los eventos. Su trabajo es fundamental para la construcción de la noticia. Reportero y reportero.pdf enumera algunas cualidades esenciales que debe tener un buen reportero. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas? Claro. Un buen reportero debe tener vocación, sentido periodístico, honradez y ética, tenacidad, agudeza e iniciativa. Estas cualidades son fundamentales para desempeñar su labor de forma efectiva y responsable. ¿Podrías desarrollar un poco más cada una de estas cualidades? Por supuesto. La vocación es fundamental, ya que el trabajo del reportero a menudo implica largas jornadas, situaciones desafiantes y un compromiso profundo con la verdad. El sentido periodístico, también conocido como olfato para las noticias, se desarrolla con la experiencia y permite al reportero identificar qué hechos son relevantes y qué ángulos de la historia merecen ser explorados. Y la honradez y la ética. Imagino que son cruciales en un campo tan sensible como el periodismo. Sin duda, la honradez y la ética son pilares fundamentales del periodismo. El reportero debe resistir la tentación de ser manipulado por las fuentes o de aceptar beneficios que puedan comprometer su objetividad. Su compromiso principal es con la verdad y con el público. La tenacidad también parece ser una cualidad esencial para un reportero. Así es, el reportero debe ser persistente en su búsqueda de información, incluso cuando se encuentre con obstáculos o demoras. Debe ser capaz de superar la resistencia, de hacer las preguntas incómodas y de seguir investigando hasta llegar al fondo de la historia. ¿Y qué de la agudeza y la iniciativa? ¿Cómo se manifiestan estas cualidades en el trabajo del reportero? La agudeza permite al reportero estar atento a los detalles, leer entre líneas, detectar contradicciones y encontrar información relevante donde otros no la ven. La iniciativa, por otro lado, impulsa al reportero a buscar nuevas historias, proponer ángulos diferentes y no conformarse con la información oficial. Reportero y reportero.pdf también destaca la importancia de que el reportero sea observador, perspicaz y suspicaz. ¿Podría explicar por qué estas características son tan importantes? Claro que sí. Un buen reportero debe ser un observador agudo de su entorno, capaz de captar detalles que otros pasan por alto. Debe ser perspicaz, es decir, capaz de comprender la esencia de un problema, de ver más allá de las apariencias y de conectar los puntos para construir una historia completa. Y debe ser suspicaz, es decir, no tomar la información al pie de la letra, sino cuestionarla, verificarla y buscar diferentes perspectivas para asegurarse de que está presentando una visión completa y veraz de los hechos. Es un trabajo que requiere una combinación de habilidades y características muy particulares. No cualquiera puede ser un buen reportero. Efectivamente. El reportero es una figura clave en el proceso de construcción de la noticia. De su trabajo, de su ética y de su profesionalismo depende la calidad de la información que llega al público. Continuemos nuestra inmersión en el apasionante mundo del periodismo. En la primera parte, exploramos los elementos fundamentales de una noticia, los factores que la convierten en noticia, la estructura de la pirámide invertida y los diferentes tipos de periodismo informativo. También hablamos sobre las fake news y la importancia de verificar la información, así como el rol crucial de las fuentes y las cualidades de un buen reportero. Exacto. Ahora me gustaría profundizar en el concepto de los géneros periodísticos. Mapa periodístico. Los 3 géneros básicos nos ofrece una visión general muy interesante. Efectivamente, en el periodismo se utilizan diversas modalidades para comunicar la información. Podemos clasificar las obras periodísticas en 3 géneros principales: informativo, interpretativo y de opinión. Me parece un buen punto de partida. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué se diferencia cada uno de estos géneros? Con gusto. El género informativo, como su nombre lo indica, busca informar al público de manera objetiva e imparcial. Se centra en responder a las preguntas básicas: ¿qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Es decir, el género informativo se basa en la presentación de hechos verificados y contrastados. Así es. El periodista informativo relata sucesos pasados, presentes, futuros o potenciales, evitando emitir juicios de valor u opiniones personales.
Su labor es presentar la información de la manera más neutral posible, permitiendo que el lector saque sus propias conclusiones. Entiendo. Entonces, ¿qué distingue al género interpretativo? El género interpretativo busca ir más allá de la simple presentación de hechos. Intenta explicar, aclarar y contextualizar los sucesos para ayudar al público a comprender su significado y sus posibles consecuencias. Es decir, el género interpretativo se centra en el porqué de los acontecimientos, en sus causas y consecuencias, en su impacto en la sociedad. Exactamente. El periodista interpretativo profundiza en los hechos, analiza sus causas y consecuencias y ofrece diferentes perspectivas sobre el tema. Su objetivo es proporcionar al lector las herramientas necesarias para comprender la complejidad de los acontecimientos. Y por último, ¿en qué consiste el género de opinión? El género de opinión es el más subjetivo de los tres. En este género, el periodista expresa sus ideas personales, orienta el juicio del público e intenta influir en su pensamiento. Es decir, en el género de opinión, el periodista toma una postura y defiende su punto de vista, utilizando argumentos y recursos retóricos para persuadir al lector. Así es. El periodista de opinión utiliza argumentos, ejemplos y recursos retóricos para persuadir al público y convencerlo de la validez de su posición. Su objetivo es generar debate, estimular la reflexión y promover un punto de vista específico. Mapa periodístico también nos habla de los diferentes estilos que se utilizan en cada género. ¿Podría explicarnos un poco más sobre esto? Claro que sí. El estilo informativo se caracteriza por la objetividad, la claridad, la concisión y la precisión. El periodista informativo utiliza un lenguaje directo y sencillo, evitando las ambigüedades y las figuras retóricas. ¿Y el estilo interpretativo? ¿Qué lo caracteriza? El estilo interpretativo busca la profundidad, la contextualización y el análisis. El periodista interpretativo utiliza un lenguaje más elaborado, recurriendo a ejemplos, analogías y datos para explicar la complejidad de los acontecimientos. ¿Y el estilo de opinión qué recursos utiliza? El estilo de opinión se basa en la argumentación, la persuasión y el uso de recursos retóricos. El periodista de opinión utiliza un lenguaje más subjetivo, apelando a las emociones del lector y utilizando figuras retóricas para reforzar su punto de vista. Es importante, entonces, que el público pueda identificar a qué género pertenece un texto periodístico para comprender mejor su intención y su enfoque. Sin duda. Reconocer el género nos permite evaluar la información de manera más crítica y comprender mejor el mensaje que el periodista intenta transmitir. Si sabemos que estamos leyendo un artículo de opinión, por ejemplo, seremos más conscientes de que el autor está expresando su punto de vista y que su objetivo es persuadirnos. Mapa Periodístico también menciona que uno de los grandes problemas para los estudiantes y periodistas jóvenes es fijar correctamente los límites entre los géneros. Es cierto. Es fundamental que el periodista tenga claro qué género está utilizando para evitar confusiones y mantener la ética periodística. Mezclar información con opinión o presentar una interpretación como un hecho puede generar desinformación y afectar la credibilidad del medio. Comprender la diferencia entre información, interpretación y opinión es esencial para ser un buen periodista y un consumidor de noticias responsable. Totalmente de acuerdo. La capacidad de distinguir entre estos tres géneros es fundamental para desarrollar un pensamiento crítico y para navegar el complejo mundo de la información. Volviendo a la redacción de noticias, me gustaría hablar sobre la importancia de la objetividad y el equilibrio en el género informativo. Noticia Bases Información nos dice que la información debe ser veraz, oportuna y objetiva. Efectivamente, la veracidad implica que la información debe ser comprobada y contrastada con diferentes fuentes. El periodista debe asegurarse de que los datos que presenta son correctos y que no está difundiendo información falsa o engañosa. ¿Y qué hay de la oportunidad? ¿Por qué es tan importante en el periodismo? La oportunidad se refiere a la actualidad e inmediatez de la noticia. El público quiere saber lo que está sucediendo ahora, no lo que sucedió ayer o la semana pasada. El periodista debe ser capaz de reaccionar rápidamente a los acontecimientos y de proporcionar información fresca y relevante. ¿Y la objetividad? ¿Cómo se traduce en la práctica periodística? La objetividad implica evitar la subjetividad y las opiniones personales. El periodista debe esforzarse por presentar la información de manera imparcial, evitando sesgos o juicios de valor. Noticia versus información también menciona que la información debe ser equilibrada. ¿Podrías explicar este concepto? El equilibrio implica presentar todas las versiones de un hecho, dando voz a las diferentes partes involucradas en un conflicto o controversia. El periodista no debe tomar partido por una de las partes, sino que debe presentar la información de manera justa y completa, permitiendo que el lector saque sus propias conclusiones. Es decir, el periodista debe ser un mediador imparcial que presenta la información de manera justa y completa, sin intentar influir en la opinión del lector. Precisamente.
El periodista debe actuar como un espejo, reflejando la realidad de la manera más fiel posible, sin distorsionarla con sus propias opiniones o preferencias. Noticia versus información. También hace una distinción importante entre noticia e información. ¿Podrías aclararnos esta diferencia? Sí, la noticia es el suceso en sí mismo. Lo que ocurrió, está ocurriendo o pasará. La información, por otro lado, es la versión periodística de ese suceso, la forma en que el periodista lo presenta al público. Es una distinción que a veces se confunde. Parece que ambos términos se utilizan indistintamente. Es cierto, pero es importante tener en cuenta la diferencia. La noticia es la materia prima, el evento en bruto. La información, por otro lado, es el producto final, el resultado del trabajo periodístico. Noticia versus información también nos recuerda que todo material periodístico es información, pero no toda información es periodística. Correcto. La información periodística se caracteriza por ser veraz, oportuna, objetiva, equilibrada y de interés general. Debe cumplir con ciertos criterios de calidad y rigor profesional. Es decir, no cualquier información que circula por Internet o las redes sociales puede considerarse información periodística. Exactamente. La información periodística debe ser producto de un proceso de verificación, contrastación y análisis. Debe ser elaborada por profesionales que siguen un código ético y que se rigen por los principios del buen periodismo. Y hablando de rigor profesional, Reporteo y Reportero nos ofrece algunos consejos útiles para los reporteros. ¿Podrías compartir algunos de esos consejos? Con gusto. Este documento nos recuerda la importancia de no quedarse solo con la información oficial. El reportero debe buscar diferentes perspectivas, contrastar la información y encontrar ángulos propios para sus historias. Es decir, el reportero debe ser proactivo, ir más allá de la información que le proporcionan las fuentes oficiales y buscar diferentes puntos de vista para construir una historia completa y equilibrada. Así es. El buen reportero no se conforma con la versión oficial, sino que busca diferentes perspectivas. Habla con testigos, consulta expertos, investiga documentos y contrasta la información para ofrecer al público una visión más completa y veraz de los hechos. Reporteo y Reportero también nos dice que es importante tener una buena relación con los encargados de prensa, pero sin ser serviles. Efectivamente. El reportero debe ser cordial y respetuoso con las fuentes, pero siempre manteniendo su independencia y su compromiso con la verdad. No debe dejarse manipular por las fuentes ni aceptar favores que puedan comprometer su objetividad. Es un equilibrio delicado, pero fundamental para mantener la credibilidad del periodista y del medio. Sin duda. El periodista debe ser capaz de cultivar relaciones de confianza con las fuentes, pero sin perder de vista su rol como perro guardián de la sociedad. Reportero y Reportero también destacan la importancia de la paciencia y la tenacidad en el trabajo periodístico. La paciencia y la tenacidad son virtudes esenciales para el reportero. Encontrar la información relevante, verificar los datos y construir una historia sólida a menudo requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Es decir, el buen reportero no se desanima ante los obstáculos, sino que persevera en su búsqueda de la verdad, incluso cuando se enfrenta a la resistencia, a la falta de acceso a la información o a la complejidad del tema. Exactamente. El trabajo del reportero no siempre es fácil, pero la satisfacción de informar al público y de contribuir a una sociedad más informada y crítica hace que valga la pena. Y con esto, llegamos al final de la segunda parte de nuestra inmersión en el mundo del periodismo. En la tercera y última parte, continuaremos explorando este apasionante campo y compartiremos algunas reflexiones finales. Retomando nuestra inmersión en el mundo del periodismo, hemos explorado los elementos esenciales de una noticia, los valores noticiosos, la estructura de la pirámide invertida, los géneros y estilos periodísticos, la importancia de la objetividad y el equilibrio, la diferencia entre noticia e información y las cualidades de un buen reportero. En esta última parte me gustaría centrarnos en algunos aspectos adicionales que pueden ayudarnos a comprender mejor el proceso de creación de noticias y a ser consumidores de información más críticos. Excelente idea. Profundicemos en algunos puntos clave que pueden enriquecer nuestra comprensión del periodismo. Noticia versus información nos recuerda que la información debe escribirse siempre en tercera persona. Efectivamente, la tercera persona garantiza la objetividad e imparcialidad, evitando que el periodista proyecte sus opiniones o emociones en el relato de los hechos. Es interesante cómo este documento subraya la importancia de la neutralidad en la redacción de noticias. La neutralidad es un pilar fundamental del periodismo informativo. El periodista debe actuar como un observador imparcial, presentando los hechos de la manera más objetiva posible. Noticia versus información. También menciona que el periodista no debe calificar la información. Así es. No debe decir si un hecho le parece justo o injusto, conveniente o no, lamentable, perjudicial o dañino. Su labor es presentar los hechos de manera neutral, permitiendo que el lector
saque sus propias conclusiones. Comprendo, el periodista debe evitar cualquier tipo de juicio de valor que pueda influir en la percepción del lector. Exactamente. Su función es informar, no opinar. Noticia versus información también nos habla de la importancia de evitar el uso de adjetivos e interpretaciones en la redacción de la noticia. Correcto. El periodista debe limitarse a narrar los hechos de la manera más objetiva posible sin añadir juicios de valor o interpretaciones personales. Los adjetivos y las interpretaciones pueden sesgar la información y afectar la percepción del lector. Es como si el periodista debiera ser un instrumento de precisión transmitiendo la información de la forma más pura y objetiva posible. Esa es una excelente analogía. El periodista debe ser un canal transparente que permita al lector acceder a la información sin distorsiones ni manipulaciones. Programa Asignatura Taller de Reporteo y QFPX 2 nos habla de la importancia del reporteo en terreno. El reporteo en terreno es fundamental para el periodismo. Es la forma en que el periodista obtiene información de primera mano, observa la realidad, habla con las fuentes y construye sus historias. Es decir, el reportero debe salir a la calle a los lugares donde ocurren los hechos para obtener una visión directa y auténtica de la realidad. Exactamente. El reporteo en terreno permite al periodista contrastar la información oficial, hablar con testigos, observar el contexto y obtener una perspectiva más completa y profunda de los acontecimientos. Este documento también menciona la importancia de las reuniones de pauta. Las reuniones de pauta son espacios de coordinación y planificación en los que los periodistas y editores discuten los temas que se cubrirán, las fuentes que se consultarán y los ángulos que se abordarán. Es decir, las reuniones de pauta son un momento clave para la toma de decisiones en un medio de comunicación donde se define la agenda informativa del día y se establecen las prioridades para la cobertura de los acontecimientos. Así es. En estas reuniones se debate sobre los temas más relevantes, se analizan las diferentes perspectivas y se definen las estrategias para la cobertura de las noticias. Ahora me gustaría retomar el tema de las fuentes de información. Las fuentes informativas nos ofrecen una visión muy completa sobre su importancia y sus diferentes tipos. Las fuentes son el corazón del periodismo. Sin fuentes, no hay noticias. El periodista debe ser capaz de identificar, cultivar y manejar sus fuentes de manera ética y responsable. Este documento también nos advierte sobre los riesgos potenciales asociados a cada tipo de fuente. Efectivamente, es fundamental que el periodista sea consciente de los posibles sesgos o intereses que una fuente puede tener al proporcionar información. Debe contrastar la información, buscar diferentes perspectivas y verificar los datos con rigurosidad. Es decir, el periodista debe ser crítico y escéptico con la información que recibe sin importar la fuente de la que provenga. Sí, exactamente. La confianza ciega en las fuentes puede llevar a la difusión de información falsa o sesgada. Las fuentes informativas también mencionan la importancia de proteger la identidad de las fuentes confidenciales. El periodista tiene la obligación ética de proteger a las fuentes que le proporcionan información de manera confidencial, especialmente si estas fuentes se encuentran en una situación de riesgo o vulnerabilidad. Proteger la identidad de las fuentes confidenciales es una cuestión de ética y de seguridad para las fuentes. Sin duda. El periodista debe garantizar la confidencialidad de sus fuentes para protegerlas de posibles represalias y para asegurar el flujo de información. Y con esto hemos llegado al final de nuestra profunda inmersión en el mundo del periodismo y la redacción de noticias. Esperamos que este recorrido te haya brindado una mejor comprensión de cómo se construyen las noticias, cómo identificar las fake news y cómo ser un consumidor de información más crítico y consciente en el mundo digital actual. La información es poder. Y saber cómo utilizarla de manera responsable es fundamental para nuestra sociedad. Recuerda cuestionar siempre la información que consumes, contrastar las fuentes y buscar diferentes perspectivas para formar tu propia opinión. Muchas gracias por acompañarnos en esta inversión en el apasionante mundo del periodismo. Hasta la próxima.